Hola, el día de hoy vamos a recordar cómo sumar y restar dos o más polinomios. Recordemos que un polinomio lo definimos a modo general como aquel que tiene dos o más términos algebraicos. Para sumar dos o más polinomios debemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, el polinomio debe estar perfectamente ordenado alfabéticamente y de acuerdo a sus exponentes. Y segundo, tenemos que recordar la ley de los signos para poder sumar algebraicamente. Recordemos que signos diferentes se restan las cantidades y al resultado se le pone el signo del número mayor. Veamos esta suma de tres polinomios que tenemos acá. Toda la clave está en checar el primero que tenemos acá. Si el primer polinomio está ordenado, no debemos tener ningún problema con los demás. La clave está aquí en el primero. Aquí podemos darnos cuenta perfectamente que el primer polinomio está ordenado alfabéticamente. Primero la A y luego la B. Por lo tanto, entonces lo escribimos como A menos B. Al pasar al siguiente polinomio, lo único que tenemos que hacer es ir colocando abajo de este primer polinomio de tal manera que los términos vayan quedando como semejantes para que los podamos sumar algebraicamente. Es decir, por ejemplo, aquí el primero que es 2A, lo vamos a poner aquí abajo de la A. Este 3B lo vamos a colocar aquí abajo de la B. Y este menos C lo vamos a escribir o lo vamos a colocar aquí afuera. De la misma forma, al pasar al tercer polinomio, podremos darnos cuenta que menos 4A lo podemos colocar aquí abajo de la A y 5B lo vamos a escribir aquí abajo de la B. De tal manera que cuando sumemos los términos algebraicos podamos darnos cuenta de que todos tienen que ser términos semejantes. Si sumamos en la primera columna algebraicamente, vamos a tener A más 2A nos da 3A. 3A menos 4A nos queda menos 1A o simplemente menos A. No olvidar la ley de los signos. Dos cantidades del mismo signo se suman y se conserva el signo. Dos cantidades de signos diferentes se restan y al resultado se le pone el signo del número mayor. Al pasar a la siguiente columna, podemos observar que también tenemos solamente términos semejantes. Volvemos a sumar algebraicamente y tendremos menos 1b o simplemente menos 1 más 3 nos queda más 2. Más 2 y más 5 nos queda más 7 y conservamos la parte literal que es C. Y finalmente esta C, como no hay otros términos semejantes para poder sumarlos, únicamente se baja y aquí tenemos la solución final de esta suma de estos tres polinomios. Bueno, continuemos con el siguiente ejercicio. Tenemos tres polinomios para sumar y veamos o analicemos el primero que tenemos acá. Este primer polinomio, si nosotros nos fijamos, está perfectamente ordenado alfabéticamente, es decir, de acuerdo a la literal X. Y de acuerdo a los exponentes podemos ver que vamos de mayor a menor. Por lo tanto no tenemos ningún problema, está perfectamente ordenado y únicamente lo vamos a escribir tal y como lo tenemos acá, como 3x cuadrada menos 4xy más y cuadrada. Muy bien. Pasemos al siguiente polinomio y podemos darnos cuenta que empieza con menos 5xy. Este menos 5xy lo vamos a colocar abajo de este para que pueda quedar como término semejante y se pueda sumar algebraicamente. Así es, escribimos menos 5xy. El siguiente es 6x cuadrada, el cual lo vamos a escribir aquí abajo de este para que quede también como término semejante. Y el último término que es menos 3y cuadrada, pues lo escribimos aquí en esta parte. Al pasar al último polinomio, veamos que empieza con menos 6y cuadrada. Este menos 6y cuadrada lo vamos a poner aquí, lo vamos a escribir aquí. Menos 8xy, lo escribimos abajo de este. Y finalmente, menos 9x cuadrada abajo de este.
de tal manera que al sumar ahora los términos, podemos observar que todos son absolutamente términos semejantes. Empezamos con la primera columna y sumamos algebraicamente y tendremos 3 más 6, 9, menos 9 nos queda 0, es decir, no se escribe absolutamente nada. En la siguiente columna tenemos menos 4 y menos 5 nos da menos 9, menos 9 y menos 8 nos da menos 17 y a continuación conservamos la parte literal que en este caso es XY. Y finalmente al pasar a la última columna tendremos más 1 menos 3 obtenemos menos 2, menos 2 y menos 6 obtenemos menos 8y cuadrado y ahí tenemos la solución final de esta suma de estos tres polinomios. Bueno, veamos ahora el último ejercicio de suma de polinomios. Observemos estos tres polinomios y analicemos el primero que tenemos acá. Aquí podemos darnos cuenta perfectamente que el polinomio debemos de ordenarlo de acuerdo a la letra A, ya que la A, por supuesto, está primero que la B, alfabéticamente. De las A's que tengo en este primer polinomio, el que tiene el mayor exponente, pues es este que tengo aquí. Por lo tanto, es el que vamos a escribir en primera instancia como A cúbica B. Posteriormente, de A cúbica, vemos cómo pasamos a AB cúbica, o sea, de A cúbica pasamos a la 1. O sea, podemos darnos cuenta perfectamente que aquí carecemos del término en función de A cuadrada. Y esto es importante mencionarlo porque podemos darnos cuenta que en los otros dos polinomios vamos a encontrar términos que contienen a la A cuadrada. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es respetar o dejar un espacio libre para la A cuadrada de la cual carecemos en este primer polinomio. Y escribimos inmediatamente desde este espacio a la AB cúbica y finalmente menos B a la cuarta. Y una vez que hayamos ordenado perfectamente el primer polinomio, no debemos tener problemas con los otros dos que tenemos ahí. Veamos qué sucede con los siguientes polinomios. Empezamos con menos 2a cuadrada b cuadrada. Este término algebraico lo escribimos precisamente abajo del espacio que dejamos acá o respetamos acá. Es decir, aquí vamos a tener menos 2a cuadrada b cuadrada en este espacio. Posteriormente tenemos más 4ab cúbica. Lo vamos a colocar abajo de este para que pueda quedar como término semejante. Y finalmente tenemos acá el último término que es 2b a la cuarta, el cual vamos a escribir aquí para que quede semejante con el que tenemos acá en el primero. Pasamos al tercero y último polinomio y podemos darnos cuenta que empezamos con 5a cúbica b. ¿Dónde lo vamos a escribir? Pues obviamente abajo de este para que pueda quedar como término semejante y lo podamos sumar. Luego continuamos con menos 4ab cúbica, lo vamos a escribir aquí abajo de este también para que quede como término semejante. Posteriormente continuamos con menos 6a cuadrada b cuadrada, aquí lo vamos a escribir abajo de este, menos b a la cuarta, aquí abajo de este último, y finalmente el término independiente o el número que es menos 6 que viene quedando afuera. Si ahora nosotros sumamos los términos semejantes que tenemos en columna, podemos darnos cuenta que todos quedan como términos semejantes. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer la suma algebraica. Aquí tenemos en la primera columna 1 más 5, vamos a tener 6 y conservamos la parte literal que es a cúbica b. En la siguiente columna tenemos menos 2 y menos 6, obtenemos menos 8a cuadrada b cuadrada. En la siguiente tenemos 1 más 4, 5. 5 menos 4 nos queda una ab cúbica.
En la penúltima columna tenemos menos 1 más 2 nos queda más 1, menos 1 nos queda 0, o sea, se nulifican los términos y finalmente bajamos el último término que es menos 6, que no hay con quién sumarlo. Y de esta manera obtenemos el resultado de esta suma de esos tres polinomios. Muy bien, recordemos ahora cómo restamos dos o más polinomios. Recordemos que la resta es la operación inversa a la suma y también podemos acordarnos que en la resta vamos a encontrar un minuendo y vamos a encontrar un sustraendo. En este caso, en este ejemplo que tenemos acá, vamos a restar estos dos polinomios. A 4x menos 3y más z le vamos a restar o le vamos a quitar 2x más 5z menos 6. Vamos a representar esto de una manera algebraica. Al primer polinomio, que es 4x menos 3y más z, le vamos a restar o le vamos a quitar 2x más 5z menos 6. A este primer polinomio le llamamos minuendo y a este segundo polinomio le llamamos sustraendo. Muy bien. La regla me dice que se escribe el minuendo con sus propios signos y a continuación se le invierte o se le cambia los signos a cada uno de los términos del sustraendo. Al cambiar los signos del sustraendo, automáticamente convertimos la resta en una suma de polinomios, como ya vimos en los casos anteriores. Es decir, el minuendo lo escribimos como 4x menos 3y más z. Veamos qué pasa al sustraendo. Empieza con más 2x. Este 2x cambia de signo a menos 2x y lo podemos escribir aquí abajo de la x para que quede como término semejante. El siguiente término, que es más 5z, cambia de signo a menos 5z y lo colocamos aquí abajo de la z. Y finalmente este menos 6 cambia de signo a más 6 y ahora ya podemos sumar estos dos polinomios algebraicamente. En la primera columna tenemos 4x menos 2x, obtenemos 2x. Menos 3y, ¿no hay con quién sumarlo? Pues únicamente se escribe igual. En la siguiente columna, más 1z menos 5z, obtenemos menos 4z y este más 6 únicamente se baja y ahí tenemos la respuesta final. No olvidar la ley de los signos en la suma y resta algebraica. Signos iguales se suman y se conserva el signo. Signos diferentes se restan y al resultado se le pone el signo del número mayor. Bueno, muy bien. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Resta de dos polinomios. Al polinomio x cúbica menos x cuadrada más 6 le vamos a restar o le vamos a quitar 5x cuadrada menos 4x más 6. Vamos a representar eso de una manera algebraica. Tenemos que a x cúbica menos x cuadrada más 6 le vamos a restar o le vamos a quitar 5x cuadrada menos 4x más 6. El primer polinomio, que es d o a, vamos a llamarle, ya sabemos que es el minuendo. Y el segundo polinomio que vamos a restar le llamamos el sustraendo. Habíamos quedado que para poder restar dos polinomios, el minuendo se escribe con sus mismos signos, con sus propios signos, y al sustraendo hay que cambiarle o invertirle cada uno de los signos a cada uno de sus términos. De tal manera que vamos a tener, el minuendo empieza con x cúbica, posteriormente tenemos menos x cuadrada. Observamos que de x cuadrada a 6 nos hace falta un término cuyo exponente sería 1, x1. Por lo tanto, respetamos o dejamos libre el espacio y escribimos a continuación acá el más 6.
Pasamos ahora de sustrayendo y vamos a cambiar los signos a cada uno de ellos para tener 5x cuadrada o más 5x cuadrada cambia a menos 5x cuadrada y se escribe aquí abajo de la x cuadrada. Este menos 4x automáticamente cambia a más 4x y lo escribimos abajo del espacio que respetamos para la x. Y finalmente este más 6 cambia a menos 6 y se coloca abajo de este término. Ahora si sumamos algebraicamente tendremos en primera instancia x cúbica que únicamente se baja. Aquí sumamos algebraicamente menos 1 y menos 5, obtenemos menos 6x cuadrada más 4x y finalmente acá obtenemos más 6 menos 6, nos queda 0. Así es que aquí tenemos la solución final para esta resta de estos dos polinomios. Recuerda que nosotros somos Ciencias Exactas de Mérida, tu camino a la universidad.